Bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en la figura de Andrew Carnegie, un nombre que, bueno, suena a muchísimas cosas, ¿no? A la riqueza industrial de la Edad Dorada americana. Sí, esa época de finales del 19, de una expansión económica brutal, pero también de unas diferencias sociales enormes. Exacto. Y al mismo tiempo suena a filantropía, una filantropía a una escala que casi no podemos ni imaginar hoy. Tenemos bastantes fuentes, sí, que nos cuentan su vida, desde unos inicios que fueron, la verdad, muy humildes en Escocia, Sí. hasta llegar a ser uno de los hombres más ricos de la historia. Y luego, pues, dedicar sus últimos años a regalar prácticamente toda esa fortuna, siguiendo un poco sus propias ideas sobre qué hacer con el dinero. Esa es la idea hoy, ¿no? Intentar, pues, desentrañar un poco a este personaje que es complejo de narices. Mm, El inmigrante que se hace a sí mismo, el magnate del acero que a veces, bueno, era bastante implacable. Sí, sí, tenía esa fama. Mm. Y luego el hombre que decía que la riqueza había que devolverla a la sociedad. ¿Cómo se junta todo eso? ¿Cuál es el legado real? Exacto. Vamos a intentar ir un poquito más allá de la biografía simple, ¿no? Entender qué le movía, las contradicciones que tuvo, que fueron muchas. Claro. A ver, ¿cómo puede ser que un chaval que empieza ganando poquísimo dinero llegue a controlar una industria entera y luego regale el equivalente a miles de millones de hoy? Es que la historia tiene miga. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio. Nace en 1835, en Dunfermline, Escocia. Familia humilde, has dicho, tejedores. Efectivamente, el padre era tejedor manual, pero claro, la revolución industrial, los telares mecánicos estaban acabando con su trabajo. Uf, Vivían en una casita muy modesta, compartiendo espacio con otra familia. La situación económica era mala. Y en 1848, Andrew tenía 12 años, pues. Tomaron la decisión, que tuvo que ser durísima, de emigrar a Estados Unidos. a Pensilvania, ¿no? A Allegheny. Eso es. Buscando, pues, una vida mejor, lo típico. Y ese origen, esa dureza inicial parece que le marcó para siempre. Su primer trabajo, con 12 años, de bobbin boy en una fábrica textil, cambiando bobinas. Uf, imagínate, 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿12 horas? Sí, por $1,20 a la semana, que hoy serían, no sé, unos 40 y pico euros o dólares. Una miseria. Nada. Eso le dio una visión muy directa de lo que era el trabajo industrial y la pobreza. Su padre intentó seguir tejiendo allí, pero no funcionó. Y fue la madre, ojo, la que tuvo que tirar de la familia, incluso vendiendo comida puerta a puerta. Qué fuerte. Pero el chaval tenía empuje, ¿eh? Porque pronto cambió ese trabajo por otro. Mensajero en una oficina de telégrafos. Y aquí ya empieza a despuntar. Totalmente. Fíjate, no solo se aprendió las calles y las caras de la gente importante de Pittsburgh de memoria, Que ya tiene mérito. sino que desarrolló una habilidad increíble. Descifraba los telegramas solo por el sonido, por el clac, 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 sin mirar la cinta de papel. No me digas. Era más rápido, más eficiente, y claro, eso le valió un ascenso a operador. Y mientras tanto, el tío buscando cómo formarse, tuvo acceso a una biblioteca privada, ¿no? De un tal coronel Anderson. Sí, James Anderson, un hombre de negocios que tenía la buena costumbre de abrir su biblioteca personal a los jóvenes trabajadores los sábados. Una oportunidad de oro. Y Carnegie se agarró a ella. Se convirtió en un lector voraz. Él mismo lo contó después, que esa biblioteca fue clave en su vida. Y que de ahí le nació la idea, o el deseo, de que otros jóvenes como él, sin recursos, tuvieran acceso a los libros, al conocimiento. Anda, ahí está la semilla de las bibliotecas Carnegie. Exacto. La conexión es muy directa entre esa experiencia suya personal y lo que hizo luego a gran escala. Una de sus mayores obras filantrópicas nace ahí. Es fascinante ver cómo esas primeras vivencias le van dando forma. El siguiente paso importante, el ferrocarril. Con 18 años nada más, Thomas A. Scott, que era un pez gordo de la Pennsylvania Railroad, Sí, se fija en él y lo contrata como secretario personal y operador de telégrafos. Scott fue importantísimo para él. Un mentor, de verdad. Con él, Carnegie aprendió cómo funcionaba por dentro una de las primeras grandes empresas modernas de América. El control de costes, la eficiencia, la organización, todo eso. Pero no solo eso, ¿no? También le abrió puertas para invertir. Eso es. Scott le facilitó el camino para empezar a invertir. A ver, ¿de dónde sacó la pasta para la primera inversión? Pues ni idea. Pues hipotecando la casa familiar.
Los primeros $500 para acciones de Adams Express los consiguió así, con ayuda de su madre. Ole. Luego Scott le ayudó a invertir en la Woodruff Sleeping Car Company, los coches cama. Y aquí hay que decir una cosa. A ver, Algunas de estas oportunidades venían de información privilegiada, de relaciones internas. Hoy diríamos que eso es, bueno, directamente corrupción o como mínimo un conflicto de intereses brutal. ¿ya? En esa época, pues, era bastante habitual entre los directivos para hacer capital. Era otro mundo, está claro. Y él, lo que ganaba, lo reinvertía. Exacto. Dividendos que cobraba, ¡pam!, a reinvertir. Y siempre en negocios relacionados con el ferrocarril. Puentes, raíles, hierro. El ferrocarril era el motor de todo. Y Carnegie supo verlo. Con 24 años ya era superintendente de división. Muy joven. Jovencísimo. Y esas conexiones con Scott y con el presidente de la compañía, J. Edgar Thompson, bueno, serían cruciales más adelante, cuando él montara sus propias empresas y necesitara clientes grandes. Y toda esa experiencia en logística, en gestión a gran escala del ferrocarril, le vino de perlas cuando estalló la guerra civil, imagino. Sin duda, Scott fue nombrado subsecretario de guerra encargado del transporte y a quien puso al frente de organizar los trenes y los telégrafos para el ejército de la Unión. A Carnegie. A Carnegie. Fue una experiencia brutal, peligrosa incluso. Él mismo bromeaba con que fue la primera baja de la guerra, porque se hizo una cicatriz arreglando un cable telegráfico. Vaya anécdota. Pero más allá de eso, la guerra le enseñó algo clave, ¿no? Le demostró la importancia estratégica, vital, vamos, de la industria pesada, del hierro y, sobre todo, del acero. Y después de la guerra, tomó la decisión. Dejó el ferrocarril. ¿Lo dejó? ¿Después de todo lo que le había dado? Sí, para centrarse al 100% en fabricar materiales para esa industria. Fundó la Keystone Bridge Works para hacer puentes de hierro y luego la Union Iron Works. Y aquí es donde los viejos amigos del tren se vuelven importantísimos. Oro puro. Scott y Thompson, sus antiguos jefes, ahora eran sus principales clientes. Les llegó a dar participaciones en sus empresas, para asegurarse los contratos de puentes, de raíles, todo lo que necesitaba la expansión ferroviaria de la posguerra. Inteligente. Y el gran escaparate fue el puente Eads, en San Luis, el primer gran puente del mundo hecho con acero estructural cruzando el Mississippi. Se acabó en 1874. ¿Y de dónde venía el acero? De las fábricas de Carnegie. Exacto. Demostró que el acero era el futuro y le abrió un mercado gigantesco. Así que empieza a construir su imperio. ¿Cuáles fueron las claves? Porque no sería el único haciendo acero. No, claro, pero hubo dos cosas fundamentales. La primera, la tecnología. Se fue a Inglaterra, vio el proceso Bessemer, Ajá. que permitía hacer acero mucho más rápido y barato, y dijo, esto lo quiero yo. Lo trajo, lo adaptó, lo mejoró en sus fábricas de Pittsburgh. Vale, tecnología. Y la segunda, que quizá fue más revolucionaria aún para el negocio. La integración vertical. Carnegie se dio cuenta de que para controlar los costes y que no le faltara material, tenía que controlar todo, toda la cadena. ¿Todo es todo? Todo es todo. No solo hacía acero, compró minas de hierro en la zona del lago superior, compró minas de carbón gigantescas. Allí es cuando adquiere la Frick Coke Company, de Henry Clay Frick, que primero fue socio y luego, bueno, ya hablaremos. Uf, la relación con Frick. Tela. Compró ferrocarriles propios para llevar el mineral y el carbón a las fábricas, y hasta barcos para cruzar los grandes lagos. Control absoluto. De la mina al cliente. El resultado tuvo que ser, Demoledor para la competencia. totalmente. A finales de los 80, Carnegie Steel era el mayor productor del mundo de arrabio, de raíles de acero y de coque. Su producción sola superaba la de todo el Reino Unido. Increíble. Más que el Reino Unido. Más que todo el Reino Unido, sí. La cuna de la revolución industrial. Y en 1892, pues, consolidó todo bajo un único nombre, Carnegie Steel Company. Y no era solo eficiencia por dentro. También sabía moverse fuera, ¿no? Por supuesto, era un negociador durísimo. Usaba su poder con los ferrocarriles, que eran sus clientes principales, para conseguir tarifas de transporte más bajas. Y en Washington era un lobista muy activo a favor de los aranceles. Proteccionismo. Claro, que el acero extranjero no entrara o entrara caro, para poder mantener él precios más altos en casa. ¿Listo? Era un rato. Y llegamos a 1901. Carnegie tiene 65 años, domina el mercado y decide vender. ¿Por qué? Sí, es el momentazo.
El financiero JP Morgan quería crear un trust del acero todavía más grande, un gigante que controlara casi todo para, bueno, estabilizar precios y sobre todo eliminar la competencia feroz que les hacía Carnegie. Que les tenía fritos, vamos. Básicamente, hubo una negociación secreta, la llevó el presidente de Carnegie Steel, Charles Schwab, y Morgan aceptó comprar. La cifra. Tiene que ser de escándalo. Lo fue. Pagaron más de $300 millones de la época por Carnegie Steel. La parte personal de Carnegie, su tajada, fueron unos 225 millones. Ojo, en bonos de oro al 5%, a 50 años. Uf, ¿y eso hoy cuánto sería? Pues calcula, unos 8.500 millones de dólares actuales. Más o menos. 8.500 millones. Una fortuna que no te la acabas. Con esa venta se creó US Steel, la primera empresa del mundo valorada en más de $1.000 millones. Y Andrew Carnegie se convirtió, aunque fuera por poco tiempo, en el hombre más rico del mundo, más que Rockefeller incluso. ¡Qué barbaridad! Y ese es el punto de inflexión. Cierra la etapa de industrial. Y se abre de par en par la puerta a su segunda vida, la de filántropo a tiempo completo. Porque lo de regalar el dinero no fue una idea de última hora, ¿eh? Ya de joven apuntaba maneras. Hay un memorándum suyo de 1868. Tenía 33 años. Sí, es un documento increíble. Decía cosas como: acumular riqueza más allá de lo necesario es idolatría. Y la frase mítica: el hombre que muere rico, muere deshonrado. Tela. Incluso se propuso retirarse a los 35 para dedicarse a la filantropía. Bueno, tardó un poquito más, ¿no? ¿30 años más? Un poquito sí. Pero la idea estaba ahí, y la desarrolló en un ensayo muy famoso de 1889, La riqueza, que luego se conoció como el Evangelio de la riqueza. ¿Y qué decía ahí? Pues argumentaba que la vida del millonario tenía dos fases: acumular dinero y luego distribuirlo para el bien común. Veía a los ricos como administradores, ¿sabes? Gestores de la riqueza de la sociedad, con la obligación moral de usarla para que la sociedad progresara. Curioso. Y ojo, que apoyaba los impuestos progresivos sobre la renta, y sobre todo, un impuesto muy fuerte a las herencias, para que el dinero no se quedara siempre en las mismas manos. Pues sí que pasó de la teoría a la práctica. Donó, has dicho, unos 350 millones de dólares de la época. Casi el 90% de su fortuna personal, miles y miles de millones de hoy. Una auténtica barbaridad. Y su filantropía no era solo dar dinero sin más, ¿verdad? No, era bastante estratégica, una inversión en lo que él entendía como progreso social. Su gran apuesta fue la educación autodidacta, el acceso al conocimiento. Y el ejemplo más claro, son las bibliotecas. Casi 3.000 bibliotecas públicas financió, en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Sí, pero no era solo: toma, aquí tienes el dinero para el edificio. Ah, no. No, tenía una condición muy clara, y eso demuestra que pensaba a largo plazo. Él pagaba la construcción y el mobiliario inicial. Vale. Pero exigía que el ayuntamiento, la autoridad local, pusiera el terreno y se comprometiera por escrito a mantener la biblioteca, a financiarla año tras año. Anda, qué listo. ¿Aseguraba el compromiso local? Claro, quería que fuera algo sostenible, no un regalo que luego se quedara vacío. Muy inteligente. Pero no solo fueron bibliotecas, ¿no? Su generosidad fue mucho más allá. Muchísimo más. Invirtió en educación superior. Fundó el Carnegie Institute of Technology, que hoy es la Carnegie Mellon University, una universidad puntera. Sí. Y la Carnegie Institution for Science en Washington, para investigación científica. Creó un sistema de pensiones para profesores universitarios, el TIAE-CAREF, que todavía existe. ¡Anda! Los Carnegie Heroes Funds, para premiar a héroes civiles. Apoyó la música, construyó el Carnegie Hall en Nueva York y donó 7.000 órganos a iglesias. ¿7.000 órganos? Sí. Y luego la paz mundial le preocupaba mucho. Creó la Carnegie Endowment for International Peace, financió el Palacio de la Paz de La Haya, incluso dio 10 millones a las universidades escocesas. Es que el legado filantrópico es inmenso. Duradero. Pero Pero esta imagen de benefactor choca frontalmente con algunos episodios muy feos de su etapa empresarial. Hay que hablar de las controversias. claro, es que no se puede entender al personaje sin ellas. Hay dos, sobre todo, que le persiguieron siempre. La primera, la inundación de Johnstown, en Pensilvania, 1889. Terrible. Murieron más de 2.200 personas. Una barbaridad. Reventó una presa. Y resulta que Carnegie era miembro destacado de un club de caza y pesca muy exclusivo. El South Fork Fishing and Hunting Club. Ese mismo. Un club de magnates de Pittsburgh, entre ellos él y su socio Henry Clay Frick.
Ellos eran los dueños de la presa. Y la presa no estaba bien mantenida, ¿no? Habían hecho cambios para tener un lago para ellos. Exacto. Modificaciones chapuceras para su recreo. Hubo avisos de que la presa era insegura, pero pasaron de ellos. Y reventó. Y reventó. Después de la tragedia, Carnegie donó dinero para reconstruir Johnstown. Les hizo una biblioteca. Pero la realidad es que los miembros del club usaron todo su poder para evitar cualquier responsabilidad legal. Hicieron un pacto de silencio y básicamente se lavaron las manos. Es muy fuerte. Cuesta reconciliar eso con el filántropo que regalaba bibliotecas. Y el otro gran nubarrón, Homestead, la huelga de 1892. Quizá esta le toca aún más directamente. Fue en su acería principal cerca de Pittsburgh. Carnegie, qué casualidad, ¿no?, se había ido de viaje a Escocia. Solía hacer eso cuando había lío. Ah, sí. Sí. Y dejó al mando a Henry Clay Frick. Otra vez Frick, el duro. El durísimo, conocido por ser radicalmente antisindical. El contrato con el sindicato del acero terminaba. Pidieron mejoras, la empresa iba bien. Lógico. Y Frick respondió con una oferta que era una bajada de sueldo brutal. El sindicato dijo que no, y Frick cerró la fábrica. Lockout. Y anunció que contrataría esquiroles. Y para protegerlos. Construyó una valla de kilómetros alrededor de la fábrica y contrató a 300 matones armados de la agencia Pinkerton. Los Pinkertons. Madre mía. Cuando los Pinkerton intentaron desembarcar por el río, el 6 de julio de 1892, se lió. Se lió pardísima, ¿no? Fue una batalla campal. Todo el día a tiros. Murieron al menos 7 huelguistas y 3 Pinkertons. Cientos de heridos. El gobernador tuvo que mandar a la milicia. ¿Y la huelga? Duró meses, pero la aplastaron. El sindicato quedó destrozado en Homestead durante décadas. Luego un anarquista intentó matar a Frick, que no tenía que ver directamente con la huelga, pero bueno, el ambiente era ese. Ya. Y la reputación de Carnegie, al que él estuviera en Escocia, quedó tocada para siempre. Se le vio como el responsable último de esa brutalidad. Estos episodios son la cara más oscura del capitalismo de esa época y de la propia figura de Carnegie. Son la gran contradicción. Está claro que era un hombre complejo, con muchas caras. Más allá del negocio y la filantropía, también tenía opiniones fuertes sobre otras cosas, ¿no? Como la política exterior. Sí, sí. Era un antiimperialista convencido. Se opuso totalmente a que Estados Unidos se anexara a Filipinas después de la guerra con España en el 98. ¿En serio? Sí. Decía que iba contra los principios democráticos americanos. Incluso ofreció $20 millones de su bolsillo al gobierno filipino para que le compraran la independencia a Estados Unidos. Qué fuerte. Y estaba en la liga antiimperialista con gente como Mark Twain. Se consideraba discípulo de Herbert Spencer, el filósofo del darwinismo social. Creía en el progreso natural, inevitable. Esa idea de todo está bien porque todo mejora. Defendía en teoría el laissez-faire, que el gobierno no se metiera en economía. Ya. Y veía a los sindicatos como algo artificial, que subía costes, dificultaba la competencia y frenaba el progreso. Pero volvemos a las contradicciones, ¿no? Porque sus actos no siempre cuadraban con esa teoría del laissez-faire. En absoluto. A ver, sus prácticas empresariales iban justo en la dirección contraria. Buscó eliminar la competencia, crear un monopolio de facto con la integración vertical, comprando rivales. Eso no es laissez-faire. Claro. Y, como hemos dicho, era un campeón del proteccionismo, de los aranceles. Eso es intervención del gobierno pura y dura. Y ya se me apura su propia filantropía masiva, organizada, intentando dirigir el progreso social. Pues choca un poco con el individualismo radical de Spencer. Era un lío coherente consigo mismo, ¿no? Era. Complejo. Muy complejo. Murió en 1919 con 83 años y sí, cumplió bastante su promesa de regalar el dinero en vida. El legado material está ahí. Universidades, ciencia, música, miles de bibliotecas, fundaciones, hasta un dinosaurio tiene su nombre. El Diplodocus Carnegie. El impacto es brutal, llega hasta hoy. Pero ¿cómo valorarlo? Eso sigue abierto. Por un lado, es el sueño americano hecho persona, ¿no? El inmigrante pobre que llega a lo más alto y luego devuelve su riqueza a la sociedad de forma visionaria, en cierto modo. Sí. Pero, por otro lado, es también el Robert Barron, el varón ladrón, el capitalista sin piedad de la Gilded Age, que hizo su fortuna con mano de hierro, aplastando a la competencia, con prácticas laborales durísimas y contribuyendo a la desigualdad brutal de su época.
Andrew Carnegie, un gigante industrial, un pionero de la filantropía y un hombre llenísimo de contradicciones. Su historia nos hace pensar mucho sobre qué es la riqueza, qué responsabilidad tiene quien la acumula y cómo miramos a estas figuras históricas tan enormes y tan complicadas. Exacto. Quizá la pregunta de fondo es, ¿puede la generosidad final, por muy inmensa que sea, equilibrar o, no sé si redimir, pero sí compensar las acciones tan duras, a veces brutales, que permitieron conseguir esa fortuna? Buena pregunta. Es una cuestión ética que va más allá de Carnegie. Sigue muy vigente hoy cuando hablamos de negocios, de dinero, de filantropía. Pues ahí queda esa reflexión. Esperamos que este paseo por la vida y el legado de Andrew Carnegie haya sido interesante y, bueno, haya aclarado algunas cosas. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos de viaje, un viaje muy audaz hacia nuestra estrella el Sol. Y lo hacemos guiados por la información de un artículo muy completo de Wikipedia sobre la sonda Solar Parker, la PSP de la NASA. Hola, pues sí, un viaje alucinante. Nuestra misión aquí es intentar desentrañar los secretos de esta nave espacial pionera. A ver, ¿por qué la enviaron tan increíblemente cerca del Sol? Claro. ¿Qué está descubriendo en ese entorno tan brutal? Es que además es el objeto más rápido jamás construido y acaba de hacer su máxima aproximación. Así que vamos a meternos de lleno. Exacto. Vamos a ver un poco su historia, que tiene miga, la tecnología que la hace posible, que parece casi de ciencia ficción, Ujú. su trayectoria, que es una especie de danza cósmica, y claro, los descubrimientos que ya nos está dando sobre la corona y el viento solar. Genial. Pues empecemos por el principio. La idea de tocar el Sol. Eso no es de ahora, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? La idea es bastante antigua. Ya en 1958, fíjate, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos propuso una sonda solar. En el 58, casi al principio de la era espacial. Sí, sí, pero claro, como pasa muchas veces en exploración espacial, el coste era, bueno, era un obstáculo enorme. Leí algo sobre unos diseños iniciales muy bestias, ¿no? Algo de usar a Júpiter para lanzarse casi de cabeza al Sol. Sí, sí, hubo conceptos así, muy ambiciosos, con asistencia gravitatoria de Júpiter, órbitas casi directas, pero claro, carísimos. Y misiones larguísimas, ¿no? Creo que leí algo de 8 años solo para llegar al segundo perihelio. Exacto, eran prohibitivos. El proyecto, digamos que resurgió de verdad a principios de la década de 2010, ya como Solar Probe Plus. Ajá. Y ahí el cambio clave fue en la estrategia. En lugar de Júpiter, se pensó en usar múltiples asistencias gravitatorias de Venus. Ah, mira qué listo. Usar a Venus. Claro, eso, junto con el uso de paneles solares, pues hizo el diseño mucho más viable económicamente y también redujo las exigencias térmicas, que eran brutales en los diseños anteriores. Y luego, en 2017, el cambio de nombre. Parker Solar Probe. Un homenaje muy chulo, ¿no? Muy especial, sí, por el astrofísico Eugene Newman Parker. Y fue la primera misión de la NASA que se nombraba en honor a una persona que todavía vivía en ese momento. Un detallazo. Desde luego. Parker fue un pionero total. En los años 50 desarrolló teorías claves sobre por qué la corona solar está tan caliente. ¿Lo de las nanoflares puede ser? Eso mismo, propuso las nanoflares y también predijo matemáticamente que existía el viento solar, ese chorro de partículas que nos llega continuamente del Sol. Así que un homenaje totalmente merecido para una misión de esta categoría. Unos 1.500 millones de dólares, ¿no? Sí, por ahí anda la cifra. Un proyecto de gran envergadura. Y tiene un detalle que me encanta, casi poético. Lo de la placa con la tarjeta de memoria. ¿Ah, sí? Con más de 1 millón de nombres de gente, fotos de Parker, su artículo del 58, es como un mensaje en una botella hacia el Sol. Es un detalle muy bonito, la verdad. Bueno, fascinante el origen. Pero vamos al meollo, a lo práctico. ¿Cómo demonios sobrevive algo hecho por nosotros tan cerca del Sol? La radiación allí es ¿cuántas veces más intensa? Casi 500, unas 475 veces más intensa que aquí, sí. Es un infierno, literalmente. La clave es el escudo térmico.
el Thermal Protection System, o TPS. Es la pieza central. El corazón de la nave, vamos. Totalmente. Imagina un escudo con forma de hexágono de unos 2,3 metros de diámetro. Grande, ¿no? Sí, pero escucha esto, solo tiene 11,4 centímetros de grosor. Solo 11 centímetros. Suena poquísimo para parar semejante calor. Ahí está la magia. Está hecho de un compuesto de carbono-carbono reforzado. Es un material parecido al que se usa en frenos de Fórmula 1 o en naves que reentran en la atmósfera. Pero, Pero adaptado a esto, claro. claro, y con un núcleo de espuma de carbono que es súper ligero. Todo el escudo pesa solo 73 kilos. 73 kilos para esa pieza tan grande y resistente. Y ahora viene lo más flipante. La cara que mira al sol aguanta temperaturas de hasta 1370 grados Celsius. 1370 grados. Es que es más caliente que la lava de un volcán. Exacto. Y lo increíble es que mientras esa cara está al rojo vivo, la parte de atrás, donde van los instrumentos, la electrónica, La parte importante para la ciencia. eso es, se mantiene a unos agradables, entre comillas, 29 grados Celsius. ¡Qué barbaridad de contraste! ¿Y cómo consigue eso? Pues por un lado, la cara externa tiene un revestimiento especial de alúmina blanca, muy, muy reflectante. Devuelve casi toda la energía que le llega. Como un espejo, pero súper resistente. Algo así. Y por supuesto, todos los instrumentos vitales viajan siempre en la sombra que proyecta el escudo. Pero ojo, hay otro reto enorme. La comunicación. Claro, a esa distancia la señal tarda en llegar. Minutos. Una señal de radio tarda varios minutos en ir a la Tierra y volver. Lo que significa que no puedes controlarla en tiempo real. Si pasa algo, Exacto. No puede esperar instrucciones. Tiene que ser muy autónoma, muy lista. ¿y cómo lo hace? Pues usa 4 sensores de luz. Si alguno detecta luz solar directa, alarma. Significa que la nave está perdiendo la orientación correcta. Que se está saliendo de la sombra del escudo. Justo. Y entonces, automáticamente, el sistema de control activa unas ruedas de reacción, unos volantes de inercia internos, que giran para corregir la posición y volver a esconder todo detrás del escudo. Vamos, que se protege sola. Por eso Nikki Fox, la científica del proyecto, dijo que era la nave espacial más autónoma que jamás haya volado. Tiene que serlo. Entendido lo del escudo y la autonomía. ¿Y la energía? ¿De dónde saca la electricidad sin que se le quemen los paneles solares? Otro diseño súper ingenioso, un sistema doble. Tiene unos paneles solares principales, bastante grandes, que usa durante la mayor parte de la órbita, cuando está más lejos del Sol. ¿Vale? Pero cuando se acerca al punto de máximo calor, al perihelio, esos paneles grandes se pliegan y se esconden detrás del escudo. Ah, qué bueno. Y entonces entra en juego un segundo sistema de paneles, mucho más pequeños, diseñados para resistir más calor y además están refrigerados por líquido. Refrigerados. Sí, un pequeño circuito con un refrigerante y unos radiadores que disipan el calor. Eso mantiene estos paneles secundarios a una temperatura a la que pueden funcionar incluso en el peor momento. Es que cada detalle es increíble. Vale, ahora, la trayectoria. Me decías que no va directa, sino que baila con Venus. Exacto. Un ballet cósmico, como decías. La estrategia es usar la gravedad de Venus como freno. Realiza 7 sobrevuelos cercanos a Venus a lo largo de casi 7 años. 7 veces pasando por Venus. ¿Para qué? Pues cada vez que pasa cerca de Venus, la gravedad del planeta le roba un poquito de velocidad orbital respecto al Sol. Es como si Venus le diera un pequeño empujoncito en contra de su movimiento alrededor del Sol. Ah, vale. Como usar el freno motor, pero con planetas. Exacto. Y eso hace que la órbita de la Parker se vaya encogiendo. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, es cada vez menor. Es una forma muy eficiente de acercarse poco a poco sin gastar toneladas de combustible. Interesante, sí señor. Al final, ¿hará cuántas órbitas? Completará 24 órbitas alrededor del Sol, cada una rozándolo un poquito más que la anterior. Imagino que para ponerla en esa órbita inicial se necesita un cohete potente. Sin duda. Se lanzó con un Delta V Uber Heavy, que es uno de los cohetes más potentes que existen, y además llevaba una etapa superior extra de combustible sólido, una Star 48BV, para darle ese empujón inicial tan fuerte que necesitaba. Y luego Venus la va frenando orbitalmente. Pero, y aquí viene lo curioso, cuando se acerca al Sol va más rápido.
Ahí está la paradoja. Aunque su órbita general, digamos, se hace más lenta gracias a Venus, cada vez que la nave cae hacia el Sol, en su perihelio, la inmensa gravedad solar la acelera a velocidades de vértigo. Y aquí es donde vienen los récords. Lo de diciembre de 2024 fue histórico, ¿no? Totalmente. En esa máxima aproximación, el 24 de diciembre de 2024, alcanzó los 690.000 kilómetros por hora. 690.000. Es que cuesta hasta imaginarlo. Son 191 kilómetros por segundo. Una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, es casi 3 veces más rápido que el récord anterior, que lo tenía la sonda Helios 2 desde 1976. Desde los años 70. Sí, sí. Y a esa velocidad podrías ir de Nueva York a Tokio en poco más de un minuto. ¡Qué locura! Es pura ley de Kepler, ¿no? Más cerca, más rápido. Exactamente. Es una consecuencia directa. Acelera brutalmente al acercarse al Sol y luego frena al alejarse hacia el afelio, su punto más lejano. Y esa pasada de diciembre no solo fue la más rápida, también fue la más cercana hasta ahora. Sí, se situó a solo 6,1 millones de kilómetros de la superficie visible del Sol. Es increíblemente cerca en términos astronómicos. Poquísimo. Y hubo tensión hasta que se supo que había sobrevivido, ¿no? Sí, un par de días de espera tensa hasta que el 26 de diciembre llegó la señal confirmando que todo estaba bien, que había aguantado ese abrazo extremo con la corona solar. Un alivio enorme para todo el equipo, claro. Me imagino. Vale, sobrevive, va que se las pela, pero ¿qué mide exactamente? ¿Qué lleva dentro para hacer ciencia? Pues lleva 4 conjuntos principales de instrumentos. Están diseñados para mirar diferentes cosas de ese entorno tan extremo. No hace falta entrar en cada detalle técnico, pero sí entender qué busca cada uno. Perfecto. Un resumen de las herramientas. Pues mira, podemos agruparlos. Primero, los que miden los campos. El instrumento se llama Fields y se dedica, pues eso, a los campos eléctricos y magnéticos. Son cruciales porque allí todo lo gobierna el magnetismo. Y para medirlos tiene que estar ahí mismo, ¿no? Exacto. Y lo increíble es que tiene unas antenas hechas de niobio, que es un metal súper resistente. Niobio. ¿Sí? Y esas antenas literalmente sobresalen del escudo y se meten en el plasma a 1370 grados para medir directamente. Antenas al rojo vivo. Suena a película. Vale. Campos medidos. ¿Qué más? Luego están los instrumentos para las partículas energéticas, el ISO-ISE, por ejemplo. Su trabajo es cazar y analizar las partículas que el Sol acelera a velocidades enormes, electrones, protones, iones. Los rayos cósmicos solares, digamos. Eso es, mide su energía, de qué tipo son, incluso isótopos raros como el helio 3 o el helio 4, para entender cómo los acelera el Sol. Es como poner un detector de partículas de un acelerador, pero en la boca del cañón solar. Entendido. Campos, partículas. ¿Y puede ver algo? ¿Tiene cámaras? Sí, para eso está WHISPER. Son básicamente los ojos de la sonda. Son 2 telescopios ópticos que toman imágenes de la corona, esa atmósfera externa del Sol, y de las estructuras que forma el viento solar al expandirse. Las cámaras aguantan. Usan detectores especiales, tipo CMOS, pero endurecidos para resistir la radiación brutal que hay allí. Y las lentes también son de un vidrio especial, súper resistente. Nos ha dado imágenes espectaculares desde un punto de vista único. Imágenes desde dentro de la corona. Debe ser alucinante. ¿Y el último grupo? El último es SWEAP. Este se dedica a probar, a catar el viento solar directamente. A globarlo. Sí, a medir sus propiedades básicas. Cuántas partículas vienen, electrones, protones, helio, a qué velocidad van, qué densidad tienen, su temperatura. Lo básico del viento solar. Eso. Y para eso usa, entre otras cosas, una cosa llamada copa de Faraday. Es como un pequeño cubo metálico que asoma un poco por encima del escudo. ¿Y eso cómo funciona? Recoge las partículas. Y lo curioso es que las rejillas que tiene esta copa se ponen al rojo vivo, a unos 1650 grados, por el impacto constante del viento solar. Es que es admirable de verdad. Que toda esta tecnología tan delicada funcione en un sitio tan agresivo. La ingeniería que hay detrás es apabullante. Totalmente. Es un logro tecnológico de primera magnitud. Y la recompensa es la ciencia que nos trae. Con esta nave tan resistente, tan rápida y llena de sensores,
¿Qué descubrimientos importantes nos ha dado ya la Parker Solar Probe? ¿Qué estamos aprendiendo de nuevo? Pues ya hay varios descubrimientos muy importantes sobre la mesa. Uno de los más llamativos, quizás, son los llamados switchbacks magnéticos. Switchbacks. ¿Curvas cerradas? Algo así. Imagina las líneas del campo magnético del viento solar saliendo del Sol. Pues estos switchbacks son como latigazos, como quiebros bruscos y repentinos en la dirección de esas líneas. Ya se habían visto más lejos, con otras sondas, pero Parker ha demostrado que son increíblemente comunes muy cerca del Sol. ¿Y por qué son importantes estos latigazos magnéticos? ¿Son solo una curiosidad? ¿Qué va? Podrían ser una pieza clave para resolver un misterio muy antiguo. Se cree que están relacionados con las ondas de Alphen. Ondas de Alphen. Me suena. Son un tipo de onda magnética que viaja por el plasma. Y estas ondas son una de las principales candidatas para explicar por qué la corona solar está a millones de grados, muchísimo más caliente que la superficie del Sol, que solo está a unos 5.500 grados. Ah, el famoso problema del calentamiento de la corona. Exacto. Y además, parece que estos switchbacks también le dan un empujón extra al viento solar, lo aceleran cientos de miles de kilómetros por hora en muy poco tiempo. Podrían ser parte del motor que calienta la corona y que lanza el viento solar al espacio. O sea que no son una anécdota. Podrían estar resolviendo enigmas gordos. Muy interesante. ¿Qué más ha visto Parker? Ha detectado también un flujo de plasma rotacional inesperadamente fuerte cerca del Sol. Rotacional, que gira. Sí, que el viento solar no solo sale disparado hacia afuera, en línea recta, digamos, sino que conserva un movimiento lateral importante, como si la propia rotación del Sol lo estuviera lanzando un poco de lado. Curioso. Y esto es importante para entender cómo el Sol pierde momento angular, cómo frena su rotación con el tiempo. Y luego está ese momento tan icónico, lo de tocar el sol. ¿Eso qué fue exactamente? Pues fue en abril de 2021. La sonda cruzó un límite teórico, una frontera invisible, llamada la superficie crítica de Alphen. ¿Suena importante? Lo es. Piénsalo como el punto de no retorno para el viento solar. Es el lugar donde el plasma solar se acelera tanto que ya viaja más rápido que cualquier onda o señal que intente propagarse hacia atrás, hacia el Sol, a través del propio plasma. Como romper la barrera del sonido, pero en versión magnética solar. Muy buena analogía. Cruzar esa frontera significa físicamente haber entrado en la atmósfera solar propiamente dicha. La primera vez que una nave hecha por humanos lo conseguía. Un hito histórico, sin duda. ¿Alguna otra sorpresa que nos haya dado? Pues varias. Ha encontrado pruebas de una zona libre de polvo muy cerca del Sol, a unos 5,6 millones de kilómetros de radio. Sin polvo. Nada. Tan cerca, el calor es tan bestia, que simplemente vaporiza cualquier mota de polvo interplanetaria que se acerque. ¡Fuf! Desaparece. Interesante. Sus cámaras, las Whisper, también han resultado ser unas cazadoras de cometas excelentes. Ya han descubierto 20 cometas nuevos. Cometas, desde tan cerca del Sol. Sí, cometas rasantes, los llaman sungrazers, que pasan rozando el Sol. Y Parker tiene una vista privilegiada para encontrarlos. Qué bueno. Y también detectó por primera vez un tipo de inestabilidad en el plasma llamada inestabilidad de Kelvin-Helmholtz durante una erupción solar. Algo que se conocía en teoría, pero nunca se había observado directamente en esas condiciones. O sea que está confirmando teorías y descubriendo cosas nuevas. Y todo esto no lo hace sola, ¿no? Colabora con otras misiones. Fundamental. Trabaja en equipo con la Solar Orbiter, que es una misión conjunta de la ESA y la NASA, y también con veteranas como SOHO, Stereo. Combinando datos, ¿no? Claro, combinando las vistas desde diferentes puntos, como si tuviéramos varios ojos mirando al Sol a la vez, obtenemos una imagen en 3D mucho más completa de lo que está pasando. El gran objetivo común sigue siendo entender por qué la atmósfera del Sol está 150 veces más caliente que su superficie. La colaboración es clave para eso. Tiene todo el sentido. ¿Y qué le espera a la sonda ahora? ¿Cuál es el futuro? Pues a ver, la misión principal está planeada para durar hasta 2025. Para entonces habrá completado sus 24 órbitas y sus 7 sobrevuelos de Venus. De hecho, el último encuentro con Venus fue en noviembre de 2024 y ese la colocó ya en su órbita final definitiva. La órbita más cercana y rápida. Exacto. Ya no puede usar a Venus para modificarla más. Se quedará en esa órbita elíptica tan cercana al Sol.
¿Y qué pasa después de 2025? ¿Se queda ahí para siempre, funcionando? Se quedará en esa órbita, sí, pero inevitablemente con el tiempo agotará el combustible de sus pequeños propulsores. Los que usa para orientarse, ¿no? Esos mismos. Son vitales para mantener el escudo apuntando perfectamente al Sol y también para que las antenas apunten a la Tierra para comunicarse. Sin esa orientación precisa no puede funcionar ni protegerse del calor. ¿Y cuando se quede sin combustible? ¿Simplemente se apaga y se convierte en chatarra espacial? Bueno, el plan actual es un poco más dramático, digamos. Ya sí. Cuando ya no pueda mantener la orientación, la idea es enviarle una última orden. Una orden para que gire deliberadamente y exponga los instrumentos científicos directamente al Sol por primera vez. Ostras, ¿para qué? Un sacrificio por la ciencia, sí, una forma controlada de concluir la misión. Pero lo interesante es que se espera que el escudo térmico, esa maravilla de la ingeniería, Mm. ese sí sobreviva. Y la estructura principal de la nave, protegida tras él, seguiría orbitando el Sol durante millones de años en esa órbita tan especial. Sería como un testigo silencioso de nuestra audacia exploradora. Aunque he leído por ahí que se habla de extender la misión. ¿Hay algo de eso? Es cierto, sí, se está discutiendo esa posibilidad. Como la sonda está en esa órbita tan valiosa y por ahora funciona perfectamente, Sería una pena desperdiciarla. claro, extender la misión permitiría seguir observando el Sol desde esa perspectiva única durante más tiempo. Quizás incluso completar la observación de un ciclo solar entero, que dura unos 11 años, desde ahí, dentro. Eso sería increíble. Sería una oportunidad científica tremenda, desde luego. Dependerá de si se consigue la financiación extra y, por supuesto, de que la nave siga aguantando en ese entorno tan hostil. Ojalá que sí. Bueno, para ir resumiendo, la Parker Solar Probe es sin duda una misión absolutamente extraordinaria. Ha pulverizado récords de velocidad, de cercanía al Sol. Ha tocado nuestra estrella, literalmente, al entrar en su corona. Exacto. Y nos está mandando datos sin precedentes sobre esa región infernal y misteriosa. Todo gracias a una ingeniería que, como decíamos, roza lo imposible. Nos está ayudando a descifrar procesos físicos que son fundamentales en nuestra estrella, los que generan el viento solar, las tormentas solares, fenómenos que al final influyen en todo el sistema solar, incluida la Tierra y nuestra tecnología. La famosa meteorología espacial. Eso es. Es un testimonio brillante de la curiosidad humana y de nuestra capacidad tecnológica para ir a los sitios más extremos del universo. Entonces, para terminar, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué idea nos quedamos? Pues yo creo que la idea clave es la sorpresa. Dado que la sonda ha encontrado cosas tan inesperadas y tan abundantes ahí tan cerca del Sol, Como los switchbacks esos. exacto, o esos flujos de plasma que giran más de lo que pensábamos. La pregunta es, ¿hasta qué punto nuestros modelos actuales sobre cómo funcionan las atmósferas de estrellas como el Sol son correctos? Quizá tengamos que revisarlos. Quizás tengamos que reconsiderar algunas ideas que dábamos por sentadas. Esa es la gran pregunta que nos deja abierta esta misión pionera mientras sigue explorando. ¿Qué otras sorpresas nos esperan ahí fuera que nos obliguen a repensar nuestra comprensión del cosmos? Es fascinante. Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Vamos a explorar una figura que, la verdad, fascina y aterra a partes iguales, el vampiro. Tenemos un análisis bastante extenso que repasa toda su historia, desde esas raíces en el folclore más antiguo hasta cómo sigue presente hoy en día. Queremos desentrañar un poco de dónde sale esta criatura, cómo ha ido cambiando, ¿no?, su imagen a lo largo del tiempo y qué nos dice de las sociedades que la imaginaron. Porque hay que olvidarse un poco, por un momento al menos, del vampiro este elegante, pálido, el que todos conocemos. El original, pues, era bastante diferente. Empezamos por ahí, ¿qué parece? Por el folclore de Europa del Este. ¿Cómo era de verdad ese vampiro primigenio? Las crónicas de la época, del siglo XVIII más o menos, nos pintan un cuadro, pues eso, muy distinto al que vemos en el cine. Hablan de criaturas como
hinchadas, ¿sabes? Con un aspecto así rojizo, congestionado, a veces oscuro. Se decía que estaban en sus tumbas, claro, a menudo cubiertos con la mortaja. Y un detalle curioso, pelo y uñas que seguían creciendo después de muertos. Pero, los colmillos famosos, pues no eran algo habitual. Eso sí, a veces contaban que salía sangre de la boca o la nariz. A ver, ¿de dónde salía esta imagen tan poco atractiva, digamos? Pues mira, aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque esa descripción así tan gráfica encaja de una manera sorprendente con lo que hoy sabemos de la descomposición. O sea, en ciertas condiciones, un cuerpo pues, pasa por eso. La hinchazón son los gases internos, claro. El color oscuro, amortado, es por la sangre que se acumula después de la muerte por la gravedad. Y los fluidos que salen, que parecen sangre, pues también es parte del proceso natural. Ah, claro. Incluso lo de las uñas y los dientes. No es que crezcan, es que la piel de las encías y los dedos se retrae. Y da esa impresión, ¿sabes? Vaya. Entonces, claro, en una sociedad preindustrial, sin conocimientos forenses como los de ahora, pues era muy fácil interpretar todo eso como vida después de la muerte, algo antinatural. Entiendo. Una mala interpretación, básicamente. Exacto. Y el término vampiro, de hecho, se empieza a usar en Europa occidental justo en esa época, en el siglo XVIII. Viene a raíz de informes de funcionarios austríacos. Después del Tratado de Passarowitz, en 1718, Austria controlaba zonas de Serbia de la actual Rumanía. Ajá. Y estos funcionarios empezaron a documentar las prácticas locales. Ya sabes, exhumar cuerpos sospechosos, clavarles estacas. Madre mía. Y la palabra en sí, bueno, parece que tiene raíces eslavas, como upir, que era una especie de espectro o revenant, aunque también hay teorías de un origen turco, ubir, que vendría a ser como bruja o algo así. Entonces esa imagen tan tétrica venía de observar la muerte, pero claro, interpretada con miedo y sin saber bien qué pasaba. Y según esas creencias, ¿qué hacía falta para convertirse en vampiro? ¿Era siempre por una mordedura como en las pelis? ¿Qué va, qué va? Las causas eran súper variadas. Una creencia muy común en el folclore eslavo, y fíjate también en China, era que si un animal, un perro o un gato, saltaba por encima del cadáver antes de enterrarlo, Sí. pues ese muerto podía volver como vampiro. Otras causas, pues una herida que no se hubiera tratado bien, o en Rusia, por ejemplo, ser una bruja o alguien excomulgado. Ostras. Y luego hay casos más específicos como el Dampir en Albania. ¿El Dampir? Sí, el hijo de un vampiro y una mujer humana. Se creía que era el único que podía ver y matar a su padre vampiro, una especie de cazador nato. ¡Jo, qué curioso lo del Dampir! Casi un superhéroe folclórico. Y claro, frente a una amenaza que podía venir por tantos sitios, ¿cómo se defendía la gente? ¿Qué protecciones usaban? Pues tenían todo un arsenal, la verdad. Para prevenir, a veces enterraban al muerto boca abajo. Boca abajo. ¿Y eso por qué? Pues supongo que para que le costara más salir, o como señal de algo malo. O colocaban hoces cerca de la tumba, como una barrera mágica quizá. Y una práctica muy curiosa era esparcir semillas, de amapola o arena sobre la tumba. ¿Semillas? Sí, creían que el vampiro tenía una especie de TOC, vamos, una compulsión por contarlas. Una a una. Y claro, así perdía toda la noche, hasta que salía el sol. Anda, qué bueno. En Grecia usaban cruces de cera sobre el cuerpo. Y para ahuyentar a los que ya estaban, digamos, activos, pues los clásicos. Ajo, objetos sagrados como crucifijos, agua bendita. Lo típico. Sí. Y llama la atención lo de los espejos. En algunas tradiciones se usaban, quizá ya con la idea esa de que no se reflejan, aunque no era algo universal en el folclore original. Ya. Y, por supuesto, la regla de oro. No podían entrar en una casa. Ni la protección no funcionaban. ¿Cuál era la forma definitiva de acabar con uno? Pues el método más famoso, sobre todo en las culturas eslavas del sur, era clavar una estaca. La estaca en el corazón, ¿no? Exacto. Aunque la madera preferida cambiaba según la zona. Fresno en Rusia, espino en Serbia, roble en Silesia. Se apuntaba al corazón, sí, pero a veces también a la boca, en Rusia o el norte de Alemania, o incluso al estómago en otras zonas de Serbia. Vaya. La decapitación también era muy común, sobre todo en zonas alemanas y eslavas occidentales, y a menudo enterraban la cabeza separada del cuerpo, para asegurarse bien. Claro, por si acaso. Y otros métodos, pues quemar el cuerpo entero, rociarlo con agua hirviendo o bendita, hacer exorcismos.
Fíjate, hasta hay hallazgos arqueológicos que apuntan a esto. Ah, sí. Sí, se encontró un esqueleto del siglo XVI en Venecia que tenía un ladrillo metido en la boca. Se interpreta como un ritual para evitar que mordiera o se alimentara. Qué fuerte. Estamos hablando mucho del vampiro europeo del siglo XVIII, pero esta idea de seres que quitan la vida a otros, que consumen algo vital, eso viene de mucho antes, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. A ver, aunque el vampiro como tal, con ese nombre y esas características, se define más en esa época y lugar, la idea de entes sobrenaturales que beben sangre o roban energía vital es antiquísima, casi universal diría yo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, podemos encontrar precursores en un montón de culturas. En Mesopotamia o entre los hebreos antiguos estaba Lilith. A veces se la describe como un demonio nocturno que atacaba a niños o bebía sangre. En la Grecia clásica, pues teníamos a las empusas, que eran espectros seductores que también bebían sangre, la lamia, que devoraba niños, y las estriges, unas criaturas nocturnas como pájaros con rasgos de mujer que consumían carne y sangre. Los romanos adoptaron esta última como la strix. O sea que el miedo a algo así ya estaba ahí. Claro, y si te vas a Oriente, en la India tienes a los betalas, que son espíritus que animan cadáveres, o los pishakas, que son como fantasmas malignos. En Persia, en la mitología turca preislámica con el ubur, aparecen figuras parecidas. No se llamaban vampiros, pero la idea central... Exacto, la idea central es esa. El muerto o el espíritu que vuelve para amenazar a los vivos, alimentándose de ellos de alguna forma. Esto lo que nos dice es que hay ciertas ansiedades muy profundas, ¿no? Sobre la muerte, la sangre, la vida, que son como arquetípicas y cada cultura las expresa a su manera. Has mencionado antes esos informes austríacos que encendieron la mecha de la fiebre vampílica en Occidente. ¿Hubo casos concretos que fueran como la chispa? Sí, hubo dos casos en Serbia en la década de 1720, que fueron clave, los de Petar Blagojevich y Milos Čečar. ¿Qué pasó con ellos? Pues ambos murieron y, según se contó, volvieron de la tumba para causar más muertes en sus pueblos. Muertes que se describían como, bueno, por pérdida de sangre o agotamiento extremo. Ajá. Lo importante es que estos casos fueron investigados por las autoridades austríacas, militares, médicos, y sus informes que describían las exhumaciones, los cuerpos encontrados sin descomponer, que ahora entendemos que eran procesos naturales, claro. Sí, lo que explicabas antes. Exacto. Esos informes circularon muchísimo por Europa. Se tradujeron, se publicaron en periódicos y generaron un debate enorme, lo que se llamó la controversia vampírica del siglo XVIII. Una especie de pánico moral, ¿no? Sí, una histeria colectiva, vamos. Intelectuales como el abad Dom Agustín Calmet escribieron tratados enteros analizando los testimonios intentando buscar explicaciones. La cosa llegó a tal punto que la emperatriz María Teresa de Austria, que era bastante pragmática, envió a su médico personal, Gerard van Swieten. ¿Y qué dijo él? Pues investigó a fondo y concluyó que los vampiros no existían, que todo se debía a causas naturales malentendidas o a pura superstición. Y su dictamen fue clave. Se prohibieron oficialmente las exhumaciones y las profanaciones de tumbas. Y eso, poco a poco, calmó la histeria. O sea, la ciencia intentando poner orden. Un triunfo de la Ilustración, digamos. Pero si la creencia popular empezó a desacreditarse, ¿cómo es que el vampiro no desapareció? ¿Cómo sobrevivió para ser la estrella que soy en el cine y la literatura? Pues porque, aunque la Ilustración intentara barrer la superstición, la figura ya había calado hondo. Estaba ya en la imaginación popular, en el arte, y entonces llegó el momento clave, 1819. ¿Qué pasó en 1819? Se publicó El Vampire, un relato corto escrito por John Polidori, que era el médico de Lord Byron. Ah, sí, me suena. Se dice que se inspiró un poco en el propio Byron, que tenía esa fama de figura oscura y atractiva. Claro. Y ese relato fue un bombazo, un éxito total, y estableció el arquetipo del vampiro sofisticado. Fíjate qué cambio, del cadáver hinchado y tétrico del folclore a este noble misterioso. Fue el nacimiento del vampiro moderno tal y como lo empezamos a conocer. Un giro de 180 grados, vamos. Y a partir de ahí, de Lord Ruthven, la figura siguió evolucionando, supongo. Exacto.
Empezaron a salir más obras. Estuvo Varney y el vampiro, que fue una novela por entregas súper popular en la época victoriana, y luego, en 1872, Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Carmilla es fascinante también. Sí, porque introdujo una vampiresa con una atmósfera muy forcú, muy sugerente, ¿no? Con toques homoeróticos, una ambigüedad moral, pero la obra que lo cambió todo, la que lo fijó para siempre, fue Drácula. Claro, Bram Stoker, 1897. El gran clásico. Ahí ya se consolida la imagen que tenemos hoy, ¿no? Totalmente. Stoker fue un genio sintetizando cosas. Investigó el folclore, leyó sobre Transilvania, se inspiró muy vagamente en la figura histórica de Vlad Tepes, el empalador, Ujú. lo mezcló con el arquetipo aristocrático que venía de Polidori y le añadió un montón de capas de significado que conectaban con los miedos de su época. ¿Cómo cuáles? Pues el vampirismo en Drácula es casi como una enfermedad contagiosa, ¿sabes? Está cargado de subtextos sobre la sexualidad reprimida, el miedo a lo extranjero, a la degeneración, la conexión entre sangre, vida, muerte, temas que estaban muy presentes en la mente victoriana, con la tuberculosis, la sífilis. Entiendo. Drácula se convirtió en el molde, eclipsó casi todo lo anterior y definió al vampiro para el siglo XX y más allá. Y además popularizó o añadió rasgos que ahora damos por hechos, ¿no? Los colmillos largos. Sí, aunque ya salían en Barney, Stoker los hizo icónicos. La debilidad ante la luz del sol. Eso se potenció mucho más con el cine, sobre todo a partir de Nosferatu, la película de Murnau de 1922. En la novela, el sol lo debilita, pero no lo destruye instantáneamente. Ah, mira. ¿Y la capa? La capa, el cuello alto, eso viene más de las adaptaciones teatrales y luego del cine, de la imagen de Bela Lugosi. Pero Stoker sentó las bases de esa inmortalidad como maldición, ligada a la sed de sangre constante. Ese vampiro complejo y perdurable. Ya. Hemos hablado de la descomposición como una explicación para el folclore original. Pero, ¿se han propuesto otras causas más racionales para entender de dónde viene todo este mito? Sí, se han explorado varias ideas. Una es el entierro prematuro. ¿Gente enterrada viva? Claro, personas en coma, en estados de catalepsia, que se daban por muertas y quizá despertaban brevemente en el ataúd. A ver, es poco probable sobrevivir mucho tiempo así, pero algún caso pudo alimentar las historias. Ya. Las enfermedades contagiosas que no se entendían también fueron clave. Piensa en epidemias como la tuberculosis, la consunción que llamaban, diezmaba familias enteras. Claro, buscaban una explicación sobrenatural. Exacto. En Nueva Inglaterra, fíjate, incluso ya en el siglo XIX, hubo casos famosos como el de Mercy Brown. Su familia exhumó el cuerpo porque creían que ella desde la tumba estaba enfermando al resto. Y le quemaron el corazón. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna otra enfermedad? Se ha sugerido la rabia. Los síntomas tienen algunos paralelismos curiosos. Hipersensibilidad a la luz, a olores fuertes como el ajo, agresividad, la espuma sanguinolenta por la boca, las mordeduras. Tiene sentido. Y luego está la porfiria, una enfermedad de la sangre. Tuvo su momento de fama en los medios como la enfermedad del vampiro. Pero hoy día los médicos la descartan como origen general del mito. Es más una hipótesis que tuvo tirón mediático. ¿Entendido? Y desde la psicología, ¿qué tecla toca el vampiro en nuestra mente para que sea tan persistente? El psicoanálisis se metió pronto en esto. Ernest Jones, un discípulo de Freud, ya en 1931 lo relacionó con deseos inconscientes, reprimidos. ¿Cómo qué? Sugirió que el vampiro representaba una mezcla. Por un lado, el deseo de reunirse con los seres queridos muertos, pero, a la vez, la culpa o el miedo hacia ellos. Y eso se proyectaba en la figura del muerto que vuelve, pero como amenaza. Interesante. También lo conectó con la sexualidad reprimida, la mordedura como un acto de sadismo oral, decía. Otras interpretaciones son más directas. La fascinación por la inmortalidad, el vampiro como una forma de enfrentarnos a nuestro propio miedo a morir. Es una figura que da para muchas lecturas, desde luego. También en clave política. Sin duda. El conde Drácula, por ejemplo, ese aristócrata aislado en su castillo, que vive literalmente de la sangre de sus campesinos, pues se ha leído como un símbolo del antiguo régimen parasitario o incluso del capitalismo. Ya. Voltaire, ya en el siglo XVIII, fíjate, ironizaba diciendo que los verdaderos chupasangres no eran los muertos, sino los especuladores financieros, los recaudadores de impuestos, que actuaban a plena luz del día.
Buena esa. Y es famosa la metáfora de Marx. Describió el capital como trabajo muerto que, vampíricamente, solo vive chupando trabajo vivo. Es una metáfora potente. Sí. E incluso se ha relacionado la figura con la psicopatología criminal. Asesinos en serie como Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, o las leyendas sobre los crímenes de la condesa Elizabeth Bathory, aunque ahí hay mucha mezcla de historia y mito. Una última pieza que nos falta en este puzzle. Los murciélagos. ¿Los murciélagos vampiro tuvieron algo que ver en el mito original europeo? Ah, buena pregunta. Es una confusión muy común pero interesante. Los murciélagos que se alimentan de sangre, los hematófagos, son exclusivos de América Latina. No hay en Europa. No, no existen en Europa, que es donde nació el mito folclórico del vampiro humanoide. De hecho, cuando los europeos los descubrieron en América en el siglo XVI, les pusieron el nombre de vampiro por el mito que ya existía del revenant chupasangre. ¿No fue al revés? Ah, o sea que el nombre del animal viene del mito, no el mito del animal. Exacto. La conexión fuerte, eso de que Drácula se transforma en murciélago, eso es un añadido posterior. Se popularizó mucho con las adaptaciones al teatro y sobre todo con el cine. La imagen de Bela Lugosi convirtiéndose en murciélago es icónica, pero viene después de Stoker. Es increíble cómo esta figura, que nació del miedo de no entender la muerte, ha conseguido, bueno, sobrevivir y adaptarse tantísimo. Aunque hoy lo veamos como ficción, parece que el vampiro no ha desaparecido del todo, ¿no? Persiste de formas muy curiosas. Todavía hay creencias locales en algunas zonas rurales. Hubo un caso muy sonado en Rumanía, en 2004. Una familia exhumó a un pariente y le quemó el corazón, porque estaban convencidos de que era un strigoi, que es un tipo de vampiro rumano. En 2004. Sí, hace nada. Y hemos visto brotes de histeria, incluso violencia, contra supuestos vampiros en sitios como Malawi, en África, en 2002, 2003 y otra vez en 2017. Increíble. Y luego están las leyendas urbanas modernas, que tienen un aire vampírico, como la del chupacabras, en América Latina. Claro. Y por supuesto existen subculturas hoy en día que se identifican con la figura del vampiro. A menudo están ligadas a la estética gótica. Algunos practican el consumo con sentido de sangre, se llaman sanguinarians. Otros hablan más de vampirismo psíquico o energético. Ajá. Los vampiros emocionales, que se dice a veces. Algo así, sí. Y luego, claro, está su reinado absoluto en la cultura popular. Ahí es indiscutible, sí. Es un pilar del género de terror, pero es que ha invadido todo. Drácula debe ser uno de los personajes de ficción más adaptados de la historia del cine, desde Nosferatu y Lugosi, pasando por Christopher Lee con la Hammer, Coppola. Cientos de películas. Y la televisión ha sido fundamental. Series míticas como Dark Shadows en los 60 o fenómenos más recientes como Buffy cazavampiros, True Blood, Sangre Fresca, o la saga Crepúsculo que lo reinventó para un público adolescente. Y videojuegos, cómics, juegos de rol. Exacto. Castlevania, el juego de rol Vampiro la Mascarada, han mantenido el mito vivo dándole nuevas formas, nuevos significados para cada generación. La verdad es que hemos hecho un viaje largo, ¿eh? Desde esos cementerios de Europa del Este con esos cadáveres hinchados que daban pavor, hasta el icono cultural súper complejo y a menudo hasta seductor que es el vampiro hoy. Es un recorrido que nos enseña mucho sobre cómo un mito que nació para intentar explicar la muerte se va transformando y acaba reflejando nuestras ansiedades sobre, bueno, sobre la enfermedad, el sexo, el poder, la política, la propia mortalidad. Sí. Y eso nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si el vampiro ha sido tan camaleónico adaptándose a los miedos de cada época, ¿cómo seguirá evolucionando ahora, en la nuestra? Ya usamos la palabra de forma metafórica todo el tiempo. Vampiros emocionales, vampiros energéticos. Incluso para hablar de la extracción de datos en Internet, ¿no? Los vampiros de datos. Es verdad. Quizás el próximo gran arquetipo de vampiro no necesite sangre física. Quizás necesite nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra información personal para sobrevivir en este mundo digital. Uf, da que pensar. Es un buen recordatorio de cómo los mitos antiguos no mueren, simplemente mutan. Encuentran nuevas formas de expresar nuestros miedos más actuales, los de siempre y los nuevos.